Hermanas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente continuando con nuestro discipulado que deseamos que esté siendo de mucha bendición para cada una de ustedes. Y bueno, en la clase anterior comenzamos a hablar acerca del tema del carácter cristiano, ¿sí? Es ese carácter que el Espíritu Santo nos está ayudando a desarrollar cada día, ¿no? Para poder ser más semejantes a Cristo. Ahora en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo este tema en el que el Señor pues nos está confrontando para poder examinarnos a nosotras mismas y observar aquellas debilidades de carácter con las que aún estamos luchando y para que también podamos crecer en aquellas cualidades del carácter cristiano a las que pues aspiramos, ¿no? Tener en nuestra vida. Hablamos acerca de que es muy fácil mantenerse en las circunstancias comunes y corrientes de la vida y pensar que tenemos un buen carácter porque no hemos tenido graves problemas o grandes problemas, ¿no? Y no, el carácter realmente vamos a entender que se prueba en la dificultad, ¿sí? En las pruebas, cuando la tentación llega, eso es lo que realmente pone a prueba nuestro carácter. Un carácter cristiano es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. Y pues nosotros no vamos a saber qué tanto carácter bíblico tenemos o no tenemos hasta que la dificultad o la crisis pues nos llega. Entonces la crisis en primer lugar revela el carácter que nosotros tenemos, ¿sí? La palabra griega en esta ocasión para esta palabra carácter es carácter, con acento, que se viene traduciendo como imagen misma. Y esto es algo muy llamativo. Miren, esto describe cualquier cosa grabada o tallada, ¿sí? O sea, un carácter, una letra, un símbolo. Se consideraba más o menos la imagen exacta del objeto que representaba. Y aquí vemos, por ejemplo, algo que nos platica el pastor Miguel Núñez. Es una historia de una señora que estaba interesada en ver cómo la plata se trabajaba. Entonces ella va a un taller de un platero a ver cómo se hacía. Y ahí observó que el platero tomaba una pinza larga, ¿sí? Tomaba la plata, la metía en el fuego y de vez en cuando doblaba un poco la pinza hacia él, ¿no? Para mirar la plata y luego la volvía a meter en el fuego. Esto lo repitió ya varias veces hasta que en una de esas, al mirarla, pues ya decidió sacarla. Entonces la señora le preguntó por qué miraba la plata varias veces y cómo supo cuando ya era el tiempo de sacar la plata. Él explicó que como la plata es muy muy frágil, no se le puede dejar de mirar porque si se calienta de más, se cae y se echa a perder, ¿sí? Entonces la razón por la que doblaba la pinza hacia él era para buscar su rostro en esa plata, ¿sí? Entonces, una vez que su rostro ya se podía reflejar claramente en la plata, entonces las impurezas ya habían sido quemadas y entonces ya era tiempo de sacarla. Y entonces, miren, vemos aquí que así es con Dios, ¿sí? Él moldea mi carácter, Él nos pone en el fuego, Él no nos quita sus ojos de encima, ¿verdad? Vemos en Salmo 32:8 que dice, te guiaré con mis ojos puestos en ti. Entonces Dios va mirándonos a ver si la imagen de Cristo se está formando. Y cuando Él ve que esa imagen de Cristo ya se ha formado, entonces Él ya nos saca de la crisis. Y mientras esto no suceda, hermanas, nosotras permanecemos en la crisis. Entonces, cada una de estas crisis realmente vemos que tiene un propósito definido de Dios por el cual lo permite en nuestras vidas. Cada crisis nos da crecimiento. Así que, hermanas, las crisis, viéndolas desde este punto de vista, entonces son algo bueno, ¿sí? Porque nos llevan a buscar a Dios, nos ayudan a confiar en Él y ponen de manifiesto todas esas grietas o todas esas debilidades que nosotras tenemos. Entonces, las crisis son algo que nos quitan esas muletas, ¿no? Aquello en lo que nosotros estamos confiando y entonces nos ayudan a comprender qué tan pecadores somos, que muchas veces nos creemos sabios, pero no lo somos, ¿sí? No somos tan fuertes como pensábamos, ¿verdad? Ni tan capaces como nos sentimos a veces, ¿no? Romanos 5:3-4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia
y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, fíjense, aquí menciona el carácter probado, que este carácter es el resultado de la paciencia, y la paciencia es el resultado de haber estado en tribulación, de haber perseverado bajo cierta presión, ¿no? En nuestra vida. Eso es lo que realmente va formando nuestro carácter. Ahora, nosotros hoy en día vivimos en una generación que usualmente vive escapando de la dificultad, ¿no? Somos una generación escapista, ¿no? Que no podemos a veces desarrollar carácter porque solamente estamos buscando lo fácil o las salidas que son más fáciles. Una generación que ha vivido escapando de las circunstancias difíciles y que debemos saber que es ahí en las circunstancias difíciles donde se forja el carácter. Así que bueno, comprendiendo esto, hermanas, comencemos a analizar algunas de estas cualidades del carácter cristiano que debemos enfocarnos en desarrollar en nuestra propia vida, ¿sí? Y bueno, saber, ¿verdad?, que al esforzarnos en ellas vamos a poder cada vez más alcanzar a tener un carácter probado, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con una cualidad que nos enseña la palabra abundantemente y sobre todo la vamos a poder estudiar en el libro de Proverbios, que es una riqueza que tenemos, ¿verdad? Y esta cualidad es la sabiduría, ¿sí? Es una cualidad que es necesaria como creyentes, ¿no? Para que la podamos desarrollar en nuestro andar con el Señor. Ahora, estaremos hablando de cada cualidad como fortaleza y estaremos mencionando también lo que es contrario a esa cualidad, ¿sí? Entonces, lo que vendría más o menos, lo contrario vendría siendo lo que es la debilidad en vez de la cualidad. Como por ejemplo, en la cualidad de la sabiduría, ¿sí? La debilidad es la necedad, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, pues podremos enriquecer mucho más este estudio. Y bueno, vamos a entrar a este tema de la sabiduría, ¿sí? Vemos que esta palabra en el original griego es sofía, que denota destreza práctica o una persona considerada o una persona sagaz, ¿sí? Esta palabra es la que vemos en Santiago 3:17, donde nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? Entonces aquí observamos muchos ejemplos en la palabra donde se menciona a hombres y mujeres que son sabios. Vemos, por ejemplo, algunas menciones de sabiduría que hacen referencia a la destreza para hacer como que algunas cosas, ¿no? Y aquí lo vemos que estas cosas que se mencionan son en beneficio de la obra de Dios. Por ejemplo, vemos en Éxodo 28:3, ahí se habla, por ejemplo, de los sabios de corazón que se escogieron, bueno, que Dios escogió para hacer las vestiduras de Aarón, ¿sí? Ahí lo pueden leer en casa. También vemos cómo el tema de la construcción, por ejemplo, se asocia con la sabiduría. Vemos que Dios le dio a Salomón esta gran sabiduría y entendimiento para edificar el templo, ¿sí? También en Proverbios 24:3 nos dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, ¿sí? En Lucas 2:52 también nos está hablando de cuando Jesús era niño y crecía en sabiduría y en estatura. Entonces Jesús nos enseña también aquí, por ejemplo, sobre el hombre sabio que edificaba su casa sobre la roca. Esto lo pueden ver en Mateo 7:24, ¿sí? Y también vemos que hay una función de la sabiduría que es edificar, ¿sí? Y que hay un resultado de lo contrario que es la necedad, que es destruir. Y esto lo vemos en Proverbios 14:1 con la mujer sabia que dice que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos pasajes les recomiendo que los puedan analizar en casa porque esto nos da una introducción hacia este tema de la sabiduría. Y bueno, ahora, hermanas, comprendamos que al hablar de sabiduría no estamos hablando de cuánto sabemos, o sea, no estamos hablando de conocimiento, porque en estos tiempos vivimos en una era que según pues lo sabemos todo, ¿no? Si se habla de política, yo sé. Si se habla de historia, pues yo sé, ¿no?
Si se habla de fútbol, bueno, en el caso de los varones, pero también a algunas mujeres les gusta este deporte, pues sabemos todo, ¿no? Y si hablamos, no sé, de teología aún, hay personas que sienten que ya lo saben todo. Y siempre queremos demostrar, ¿no?, que somos los que más sabemos, pero nada de eso es lo que nos hace sabias. Entonces, no es lo mismo saber mucho que ser sabio. Así como no es lo mismo saber mucha Biblia que ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas, nos podemos saber todos los pasajes de la palabra de memoria y no tener de Dios, ¿sí? Podemos hasta citar todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y no haber nacido de nuevo. Así que, bueno, conocimiento podemos tener mucho. De hecho, nunca ha habido tanto conocimiento como el que tenemos hoy en día, ¿sí? Y así ni siquiera así hemos podido alcanzar a mostrar esa sabiduría, ¿no? Spurgeon dijo: sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio, pero saber cómo usar el conocimiento sí es ser sabio. Por eso no estamos diciendo que el conocimiento no sea útil. Claro, es algo muy importante. Ahora, hermanas, la vida no nos va mal porque no sabemos. Nos va mal porque somos necios, ¿sí? Por ejemplo, nunca ha habido tanta información sobre, por ejemplo, cómo no embarazarse, ¿no?, en estos tiempos. Se les enseña a los niños, se les reparten preservativos en las escuelas, saben mucho, pero nunca ha habido tanto aborto ni tanto embarazo adolescente como ahora, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque los adolescentes de hoy saben mucho, pero son necios, ¿sí? Les das un teléfono y te lo desbloquean, lo configuran, conocen muchísima tecnología, pero son necios. ¿Por qué? Porque eligen malas amistades, malas parejas, se conducen mal en la vida. Muchos acaban hasta con su propia vida, ¿no? Pero siendo muy inteligentes. Entonces, muchos cristianos son el reflejo de falta de sabiduría, ¿sí? Nos metemos en problemas, normalmente decimos cosas que no deberíamos decir. ¿Por qué? No es porque no sepamos, ¿sí?, sino porque somos necios. No es que nos falte información, porque consejos tenemos, hay quien nos exhorta, la misma palabra nos está avisando, pero somos faltos de sabiduría. Ahora, un hijo de Dios debe aspirar a ser sabio. Debemos saber cómo hablar, cómo reaccionar con sabiduría, ¿sí? Cuando nosotros estamos enojados, por ejemplo, una hija de Dios, antes de ponerse a discutir o a gritar y luego venir y pedir perdón, piensa: bueno, me voy a calmar, voy a orar y luego ya hablo con esa persona. Eso es ser sabios, hermanas, realmente. O sea, pregúntate: ¿sé lo que es ser una esposa, por ejemplo, bíblica? ¿Sí? O sea, ¿sé lo que Cristo me manda a mí de respetar a mi esposo? Sí, lo sabemos. ¿Sabemos cómo ser, por ejemplo, ciudadanos bíblicos ejemplares? Lo sabemos. ¿Sabemos cómo debe ser un buen cristiano? Lo sabemos. ¿Sabemos lo que es pecado? Sí, lo sabemos. ¿Sabemos lo que le agrada a Dios? Así es. Pero, hermanas, ¿por qué no lo vivimos? Porque somos necios, ¿sí? Porque el que es sabio no es el que nada más sabe, sino el que hace, ¿sí? El que va aplicando lo que sabe para que le vaya bien. Entonces, realmente nos hemos preguntado por qué en la Biblia encontramos ejemplos de 4 animales que menciona que son más sabios que los sabios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, Proverbios 30, del 24 al 28, ¿no?, que dice que estos animales no saben realmente, pero hacen, y esto los hace más sabios que los sabios. Vemos a la hormiga, que dice que es pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa sobre la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y dice que también la araña, que atrapas con la mano y está en palacios del rey, ¿sí? Entonces, hermanas, realmente nos queda mucho por aprender. La palabra está repleta de enseñanzas acerca de la sabiduría. Seamos entendidas y humildes para aceptar que necesitamos crecer en sabiduría. Miren, William Cooper dijo: el conocimiento se enorgullece de que ha aprendido mucho. La sabiduría se humilla porque le queda mucho por aprender. Entonces, esto no se trata de tener conocimiento, porque el conocimiento, como dice la palabra en 1 Corintios 8:1, envanece, ¿verdad? Y bueno, claro que es importante el conocimiento, pero puede envanecernos.
¿sí? Se trata más bien de buscar la sabiduría de lo alto de la que está hablando Santiago en el capítulo 3, versículos 3 al 18, ¿sí? Que esta sabiduría es la que se va a mostrar en la manera que actuamos como fruto de nuestra comunión con Dios. Así que bueno, vamos a ver a continuación 11 características de una persona sabia y mientras estudiemos estos puntos, analicemos nuestra propia vida a la luz de la palabra. ¿Okay? Número 1. Una persona sabia teme al Señor. Vemos Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vemos también Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Puede ser la persona más catedrática, tener maestrías y doctorados, puede trabajar hasta en la NASA, puede tener hasta un premio Nobel, pero si dice no hay Dios, para Dios es un necio, ¿sí? Entonces, para el mundo serán las personas más inteligentes, pero para Dios son necios. Hermanas, aquello que el mundo admira, para Dios es necedad. ¿Sí? Si la conclusión de alguien es Dios no existe, de nada le sirvieron sus estudios, sus reconocimientos y su popularidad. Todo eso termina el día de su muerte, ¿sí? Alguien que vive sin temer a Dios no va a vivir como Dios quiere, ¿verdad? No va a obedecer al Señor. Entonces, ¿saben, hermanas, por qué alguien sigue haciendo lo que desagrada a Dios? Pues porque no hay temor de Dios, ¿sí? ¿Por qué los hijos no honran a sus padres? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué se hace trampa, por ejemplo, en los exámenes? Pues porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no se respetan las normas de tránsito? Porque no hay temor de Dios. Entonces, todo lo malo que hacemos, hermanas, nace de la falta de temor de Dios. A veces parece que a los cristianos se nos olvida que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe. Se nos olvida que si hacemos algo a solas, o a escondidas, o a oscuras, delante de Dios es como si estuviera la luz encendida. Dios lo ve todo. Y por eso pecamos muchas veces por falta de temor a Dios. Sí, hermanas, debemos de pedir a Dios que llene realmente nuestro corazón de su temor. Que podamos tener la certeza de que Dios ve el pecado. Así que bueno, esta primera característica de una persona sabia es que teme a Dios. En segundo lugar, una persona sabia sabe escuchar. Y vemos aquí Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Sí? ¿Nos hemos dado cuenta alguna vez de lo mucho que aprendemos cuando guardamos silencio y cuando escuchamos? ¿O nos damos cuenta que después de escuchar a alguien nos apercibimos, ¿verdad?, de que no lo sabíamos todo? ¿O estamos conscientes de que hay gente en el mundo que sabe más que nosotros? Mientras otros no hablan, nosotros normalmente pues podemos parecer muy listos o más listos que los demás, ¿no? Por eso es que los necios, una de sus características es que se esfuerzan en hablar más, ¿no? En tener la palabra, en hablar más fuerte. Por eso es que los necios muchas veces son las personas que llegan a estar interrumpiendo, porque prefieren no callar, porque cuando callan se muestra su necedad ante la sabiduría de otras personas. Pero el sabio sabe escuchar, ¿sí? El sabio quiere oír, quiere aprender, quiere seguir creciendo. El necio presume que ya sabe, pero el sabio siempre quiere seguir aprendiendo. Entonces, miren, un joven necio se encuentra con una persona mayor y le dice, ay, no, los ancianos no saben de la vida, son gente anticuada, ¿no? Pero el sabio se encuentra con una persona mayor y lo escucha, porque sabe que va a aprender de la experiencia de esa persona, de los errores y de las conquistas que esa persona haya tenido. Entonces el necio no sabe escuchar, siempre opina, siempre tiene un pero, siempre tiene un por qué, un para qué, y sus comentarios siempre van a ser los mejores, sus opiniones siempre van a ser las acertadas, él siempre sabe más, él lo hace siempre mejor que otros, ¿no? Entonces el necio no escucha porque hay soberbia en su corazón, cree que no hay nadie mejor que él para hacer las cosas. Pero una persona sabia es la que en una discusión es la última en hablar, ¿sí? Miren, las discusiones normalmente no se resuelven porque todos hablan al mismo tiempo, todos gritan, todos quieren tener la razón, pero nadie escucha lo que la otra persona dice. Pero el sabio escucha, porque muchas veces cuando escuchamos, luego ya ni tenemos que hablar. ¿Se han dado cuenta? O sea, porque muchas veces cuando dejamos que la gente se exprese
o nos diga lo que ellos piensan, entonces ya ahí se resuelven nuestras preguntas. Pero el necio normalmente habla rápido, no quiere oír, quiere discutir, quiere debatir y por eso no escucha, ¿sí? Solamente abre su boca, ¿no? Por eso dice la Biblia que cuando el necio calla, pasa por sabio. Esto lo pueden ver en Proverbios 17:28. Porque un sabio calla, ¿sí? El sabio sabe escuchar, pero cuando habla se nota que hay mucha sabiduría. Pero el necio cuando habla normalmente no edifica nada, no trae bendición en nada, no une, ¿sí? No ayuda, pero el sabio sí, el sabio sabe escuchar, ama escuchar, porque quiere aprender. Dice Proverbios que el sabio crece en conocimiento, en Proverbios 1:5. El necio es el que cree que porque ya se ha informado ya sabe, ¿no? El sabio es el que siempre sabe que hay alguien que sabe más. Puede ser que tengamos toda la información, como ahora que todo lo podemos buscar hasta en internet, ¿no? Y creemos que ya sabemos, porque ya lo buscamos, pero hay gente que sabe más que nosotros. Puede que tengamos el conocimiento, pero esa persona tiene sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva muchos años más que nosotros en los caminos de Dios o en el tema en que estamos queriendo aprender y es alguien que tiene más experiencia que nosotros. Entonces, hermanas, el conocimiento es bueno, ¿sí? Pero el conocimiento sin sabiduría no sirve de nada. Solo sirve para que pues, te hagan un examen, ¿no? Y para que te den un diploma. Ahora, hermanas, todos estos diplomas que podamos tener, lo que dicen es que somos listas y que, o a lo mejor que hemos copiado en los exámenes, no sabemos, ¿no? Pero nuestros diplomas normalmente impresionan al hombre, sirven para poder trabajar, pero no nos hacen sabias, ¿sí? Entonces, el sabio, ¿quién es una persona sabia? El que escucha, ¿sí? Es el que sabe que en cualquier lugar y con cualquier persona puede seguir aprendiendo. Bueno, número 3, una persona sabia es honrada por un testimonio íntegro. Vemos Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Una persona sabia será honrada por cómo vive, por su integridad, pero el necio solamente recibe deshonra. ¿Por qué? Porque le llaman chismoso, le llaman deshonesto, le llaman imprudente, le llaman conflictivo, no es una persona digna de confianza. Entonces, el necio normalmente hace resaltar su deshonra. La deshonra, hermanas, es fruto de la necedad, ¿sí? Del sabio pueden muchas veces levantarse falsos testimonios, pero el Señor le honra porque sabe que lo que hablan de Él son mentiras. Entonces nuestra vida va a provocar que los demás nos honren o que nos deshonren. Y esto tiene que ver si somos sabios o somos necios. Número 4, el sabio acepta y atesora la corrección. Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Miren, los necios odian al que lo corrige, ¿sí? Pero el sabio ama al que lo corrige, porque el sabio sabe que la corrección solo lo va a hacer una persona mejor, ¿sí? El sabio ve en la corrección una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejora, ¿sí? En vez de enojarse porque se le dice que está haciendo las cosas mal, es una persona que puede decir, ¿sabes qué? Enséñame, o sea, quiero mejorar, quiero aprender, quiero crecer. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hermanas, entendamos que el que nos corrige lo hace porque nos ama. ¿Saben por qué? Porque corregir es muy incómodo, ¿sí? Cuando tú eres la persona que tienes que corregir a otra, es muy incómodo, porque corregir es invertir tiempo, porque corregir es provocar que algunos te aborrezcan, porque corregir es hacer que alguien se enoje contigo, ¿sí? Y tú crees, hermana, o sea, que si, por ejemplo, yo te amo, me voy a arriesgar a que te enojes, perdón, si yo no te amo, me voy a arriesgar a que te enojes, a que me trates mal, me voy a arriesgar a perder el tiempo, me voy a arriesgar a tus malos tratos o a tus malas contestaciones. Pues no, hermanas, o sea, cuando alguien corrige a otro es porque le ama, ¿sí? Entonces, así que si queremos nosotros ser sabias verdaderamente por el resto de nuestros días, aceptemos la corrección, agradezcamos a aquel que se arriesga a corregirnos, amemos al que nos corrige, ¿sí? Hay que decirle a esa persona que nos corrige, gracias por tener el coraje de decírmelo, gracias por amarme, porque realmente cuánta gente hay, no hay hermanas a quienes no les preocupa nuestra vida y que no nos ama,
¿Sí? ¿Cuántos hay que no se atreven a decirnos lo que está mal en nosotras porque no nos aman? Entonces, hermanas, aceptemos que no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo a ser buenos cónyuges, buenos padres, no sé, un buen hijo, ¿no? Un buen siervo de Dios. Necesitamos aprender de otros, ¿no? Hay cristianos que dicen, no, pues es que yo ya llevo 20 años en la fe, ¿no? Y creen que ya lo saben todo. Pero hermanas, hay otros hermanos que llevan 50 años, ¿no? Y de esas personas podemos aprender. Entonces, no lo sabemos todo. La vida es como un libro donde no vamos ni siquiera a la mitad, pero creemos que a veces ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos hasta el final. Entonces, hermanas, amemos la corrección. Y no solo eso, busquemos personas de confianza en nuestra vida que nos digan las cosas a la cara, que nos corrijan, que nos confronten, que nos ayuden cuando andamos, no sé, victimizándonos, por ejemplo, ¿no? O sea, no digamos, ay, es que esta es mi vida y entonces nadie se mete, o quién se cree tal persona para decirme lo que está mal en mí, ¿no? Entonces, dejemos de ser necios, busquemos ser sabios. Muchos cristianos no quieren que nadie se meta en sus vidas hasta que ya no saben cómo arreglar sus faltas, ¿sí? El sabio prefiere escuchar la corrección antes de echar a perder pues, las cosas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes llegan y piden consejo a sus padres o al pastor antes de casarse, por ejemplo, ¿no? O cuántos matrimonios se acercan al pastor cuando van a tener un bebé y le dicen, oye, aconséjenos, recomiéndonos unos padres, ¿no? Que nos puedan aconsejar, queremos aprender. Entonces, qué triste, hermanas, que todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer como nosotras queremos, ¿no? Y cuando ya nos estrellamos, entonces tienen que entrar todos por misericordia a arreglar lo que echamos a perder, ¿no? Ay, no, pastor, es que estoy al borde del divorcio. Ay, pastor, es que mi hijo ya se fue de casa. Ay, pastor, es que estoy a punto de perder ya mi trabajo o ya perdí mi trabajo, etcétera, 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 ¿no? Buscamos consejo cuando ya estamos al borde del precipicio. ¿Por qué? Porque somos necios, ¿sí? Cuando somos necios, hermanas, vamos a pagar consecuencias, porque cuando alguien nos quiso avisar, los tomamos de entrometidos, despreciamos el consejo y despreciamos la corrección. Entonces, el sabio es el que se acerca a buscar consejo cuando las cosas empiezan mal en casa. No sé, pastor, estoy echando mi matrimonio a perder, ¿no? Ayúdame. Entonces, ese es el que reconoce que tiene que aprender, pero el necio, pues lo rompe todo, ¿no? Y luego viene y dice, ya eché a perder mi matrimonio, lo rompí, ¿sí? Y el problema es que la vida no es un juego, hermanas, ¿sí? Una vez que la rompes, no compras otra. Entonces, hay cosas que las consecuencias son bastante severas, hay cosas que ya no se pueden arreglar una vez que ya las echamos a perder y vamos a vivir con esas consecuencias siempre y solo vamos a poder pedir la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida, sabiendo que la vida que tenemos ahora no era lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, ahora es cuando debemos de intentar hacer lo mejor posible. Ahí es cuando vamos a querer, hacer lo mejor posible de lo malo que ya hicimos. Entonces, nuestra necedad, hermanas, nos lleva a perder mucho. Es mejor que nos corrijamos ahorita, ¿sí? Que aceptemos la corrección antes de encontrarnos que estamos ya pagando consecuencias por nuestra necedad. Ok, número 5. El sabio es humilde y siempre sigue aprendiendo. Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 18:15, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Entonces vemos aquí, para el necio su camino es recto a sus propios ojos. Dice, es mi vida, yo sé lo que hago con ella, ¿no? El necio cree que es recto su camino, pero el sabio busca el conocimiento para aumentar su saber. Escucha el consejo, humildemente reconoce que debe seguir aprendiendo. Entonces, hermanas, debemos reconocer que necesitamos todavía aprender, reconocer que aún estamos muy lejos de todo lo que Dios tiene que formar en nosotras. Debemos reconocer que nuestro conocimiento todavía es una gota en un océano, ¿sí? Porque el sabio reconoce con humildad que tiene que seguir aprendiendo. Número 6, el sabio es un hijo ejemplar. Y bueno, aquí vamos a hablar más a los solteros que todavía están en casa con sus padres, ¿no? Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre.
Como vimos anteriormente, bueno, ya hemos hablado acerca de este tema del deber de los hijos, tanto los que ya no estamos en casa como los que están en casa aún. Y en este punto hay que preguntarnos, ¿realmente, hermanas, nuestros padres lloran o se preocupan por la manera en que conducimos nuestras vidas? Nuestros padres están felices al ver, por ejemplo, nuestro matrimonio, están felices como por ver cómo nos estamos conduciendo en nuestros días, ¿sí? Sabemos realmente la seguridad de unos padres que ven a sus hijos con una familia, con sus hijos, con su trabajo, con una estabilidad. Esos padres duermen tranquilos, obviamente, ¿no? Ese padre está alegre. Pero cuando los padres ven a sus hijos con familias desestructuradas, que se llevan mal, que solamente pelean y que son sus hijos solteros pero andan por malos caminos, esos realmente son padres que sufren, ¿sí? Entonces, un padre, hermanos, hermanas, no debería de estar con el teléfono, hijo, ¿dónde estás? Mira qué hora es. Eso es un hijo necio, el que lo provoca, ¿sí? Un hijo sabio va a llegar a la hora que le dijo su padre y hasta 10 minutos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque jamás provocaría una preocupación en sus padres. Un hijo sabio no trae lágrimas a sus padres, no trae preocupaciones, no trae dolor, pero el hijo necio sí lo hace. Un hijo debe buscar que sus padres estén tranquilos, no estar con la angustia de que salga, por ejemplo, mal en los estudios o estar preocupados por las amistades con las que se frecuenta o estar angustiado de que hasta un día su hijo o su hija vaya a caer presa, ¿no? O preso en algún momento, porque un hijo sabio debe de alegrar a su padre. Un hijo sabio es responsable, es estudioso, es respetuoso, acepta la corrección, cumple con sus responsabilidades en casa sin estar reclamando y sabe que de esa manera está trayendo alegría al corazón de sus padres, ¿sí? Entonces, el necio no va a hacer esto. El necio solamente va a traer tristeza, va a traer angustia y va a traer dolor a sus padres. Número 7. Una persona sabia es un trabajador y administrador diligente. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Entonces, bueno, aquí vemos que el sabio es una persona que sabe administrar, ¿sí? Sabe trabajar también. El sabio guarda en verano, sabe guardar, sabe ahorrar, mientras otros gastan, no sé, en pasatiempos, el sabio no está disfrutando con ellos, ¿no? No está desparramando lo que tiene. El necio no sabe decir que no, ¿sí? Los amigos lo incitan a gastar y gastar dinero y él no puede decir que no. Los necios siempre invitan a gastar, pero el sabio pues va a administrar sus recursos porque los ha recibido y tiene muy bien en claro sus prioridades. Entonces hay gente que por necios hay cosas que no tienen, pero las están pagando. Entonces, hermanas, con sabiduría se vive tranquilo, ¿sí? Debemos conocer nuestros límites, debemos conocer nuestras posibilidades. No debemos estarnos comparando con otros que están derrochando y derrochando, ¿sí? Es más necio el que se compara con los necios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a acabar en el hoyo con ellos. Entonces, el sabio administra su vida con diligencia y es una persona trabajadora. Número 8. El sabio, cuando habla, da vida. Vemos Proverbios 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 15:2. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Entonces, miren, el necio normalmente va a llevar a otros por mal camino. El necio va a llevar a otros por malos temas de conversación. El necio va a alejar de Dios, va a llevar al pecado. El necio normalmente es el que dice, no vayas a la iglesia, ¿sí? El necio nos aleja de lo bueno, pero el sabio cuando habla, aquí dice la palabra que da vida, ¿sí? ¿Qué es esto? Que va a acercar a las personas a Dios, va a edificar, va a traer esperanza, va a acercarnos más hacia la santidad, ¿sí? Entonces pensemos, hermanas, y cuando nosotros hablamos, los que nos están escuchando salen renovados, ¿sí? Salen más cerca de Jesús. O sea, ¿qué estamos hablando cuando quedamos, por ejemplo, para comer con otros hermanos?
¿sí? ¿Hay vida en esas conversaciones o solamente es para pasar el tiempo, para divertirnos y para entretenernos un rato? ¿Sí? El necio normalmente solamente quiere, solo quiere entretenerse, ¿sí? Quiere divertirse todo el día. Esta es una de las características más notorias, ¿no? De una persona necia. Hermanas, hay un rato para todo, ¿sí? Podemos reírnos un rato, pero el necio no tiene un rato para cosas serias, porque el necio cree que lo serio es aburrido, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto personas que se aburren con la predicación, ¿sí? Que se aburren cuando están con otros creyentes, ¿no? Y que se están hablando, por ejemplo, cosas del Señor. Entonces, hermanas, ¿por qué será que hoy en día hay tantas iglesias que buscan entretener a sus congregantes, por ejemplo? ¿Sí? Que buscan formas de hacer divertida su enseñanza, porque piensan, híjole, no se vayan las personas a aburrir y se van a ir de la iglesia, hay que buscar una manera de entretenerlos, ¿sí? Hermanas, los cristianos no necesitamos que nos entretengan. Para nosotros, cuando se habla de la palabra, es cosa seria. El necio busca solamente a aquellas personas que le entretienen. En una iglesia, por ejemplo, donde nosotros estuvimos, algunas personas al llegar los domingos preguntaban en la puerta, ¿quién predica hoy? Y si no era la persona que a ellos les entretenía o que les gustaba más, mejor no entraban y se iban a otras iglesias que les gustara quién predicar ese día. Entonces, ¿por qué sucede esto, hermanos, hoy en día? Pues por necedad, porque el necio busca estar entretenido, no toma con seriedad la palabra. Por eso es que hoy muchos buscan iglesias que los entretengan. Desafortunadamente esto pasa, porque lo serio aburre, ¿sí? Lo que enseña aburre. Piensan, hay una clase, ay, qué aburrido. Aprender, qué aburrido. Tomar notas, ay, qué aburrido. Pero si al necio, por ejemplo, le dicen, vamos a ver una película, no, pues vamos, ¿no? ¿Sí? Salgamos a divertirnos, vamos. Y la película, hermanas, puede durar 4 horas y no hay ni un bostezo. Pero el sermón dura 1 hora y algunos van 3 veces al baño, otros se pasean en los pasillos para ver si encuentran, a ver con qué entretenerse. Muchos otros bostezan 10 veces y otros más obvios, pues ya de plano se duermen, ¿no? Entonces, el necio no quiere aprender. El necio solo quiere jugar, quiere divertirse, quiere que lo entretengan, ¿sí? Pero el sabio imparte gracia, imparte vida. Número 9. Una persona sabia sabe escoger amistades. Y este es un punto difícil, ¿verdad? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hermanas, debemos preguntarnos quiénes son nuestros amigos, ¿sí? ¿Son nuestros amigos personas a quienes les gusta Jesús? ¿Son personas que oran, que leen la Biblia? ¿Son personas con quienes podemos comentar cosas de la fe? Esos son los amigos que deberíamos de tener nosotros como creyentes, ¿verdad? El necio normalmente anda con personas que van en contra de Dios, ¿sí? Personas que no obedecen a Dios, que no están cerca de Dios. Entonces, hermanas, podemos tener compañeros no creyentes, podemos tener conocidos no creyentes, podemos tener familia no creyente, pero no podemos tener amigos mundanos. ¿Por qué? Porque el amigo es a veces más cercano que un hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que es alguien íntimo, es alguien que vamos a compartir cosas muy, muy íntimas y no podemos tener intimidad con las tinieblas. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea, podemos llevarnos bien con compañeros de trabajo, de la escuela, o sea, no los vamos a odiar, ¿no? Pero ya intimar con ellos, esto sí es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí con ellos, pues estamos expuestos a reírnos de lo que ellos se ríen, nos amoldamos a su manera de ser, perdemos el tiempo en lo que ellos lo pierden, ¿sí? Porque, hermanas, no son ellos los que buscan que hablemos de Dios, ¿verdad? O sea, realmente no van a buscar que hablemos de cosas que edifican. Entonces, la realidad, hermanas, es que cuando estamos en el mundo nunca va a estar haciendo un culto para Dios. Normalmente el creyente se va a acabar rindiendo a ellos. Entonces quizá pues va a vivir limitado, ¿no? Bueno, no voy a beber mucho, voy a buscar no pecar. Pero hermanas, ¿qué hacemos en medio de las tinieblas? ¿Sí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra. Ninguna. Entonces, el sabio, hermanas, sabe elegir sus amistades. Y número 10. Una persona sabia se aparta de la tentación. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado.
Entonces miren, el sabio aquí dice que teme y que se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado. El necio se expone a las tentaciones, dice, no, yo soy fuerte, yo ya le he dicho que me va a respetar, que yo hasta el matrimonio no voy a hacer nada, ¿no? Él ya me dijo que va a respetar mis creencias. Y bueno, todas esas frases que comúnmente escuchamos, ¿no? De que, ay, a mí no me va a pasar, conmigo va a ser diferente. Y miren, hermanas, créanme, estas frases son las que dan inicio a un montón de tragedias en esta vida. Entonces, el sabio se aparta de las tentaciones, ¿sí? Si ve que algo le está atrayendo, pues corre, ¿no? Si es algo muy tentativo, pues corre, ¿sí? Los necios normalmente son arrogantes y son descuidados, piensan que son fuertes y andan ahí jugando con la tentación. Entonces, el sabio teme y se aparta del mal, conoce su condición y conoce su debilidad, huye de lo que sabe que le puede hacer caer. Y número 11 y última, una persona sabia tiene dominio propio. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y bueno, aquí vemos los necios, por ejemplo, cuando gritan, ofenden a alguien, ¿no? ¿Qué dicen? Ay, perdón, es que no me pude controlar, ¿no? Pero el sabio no, el sabio aquí dice que reprime su ira, que la controla, que se relaja, que ora primero para hablar y arreglar los asuntos como gente cristiana, ¿sí? Ya no civilizada, gente cristiana realmente, ¿no? El necio normalmente da rienda suelta a todos sus sentimientos, ¿no? Da rienda suelta a la ira, pero el sabio lo reprime. Entonces, el sabio sabe que hay veces en las que hay que hablar y hay veces que hay que callar, ¿sí? Él se conoce, él sabe que a veces hay que dejar pasar tiempo, que hay veces que ya está listo para hablar y no va a ofender y no va a gritar y no va a agredir, ¿sí? Y a veces sabe que va a tener que callar y que va a tener que dejar pasar el tiempo para que esa ira se calme, ¿verdad? Sabe que hay cosas que se tienen que decir, pero que hay momentos y que hay maneras para decirlas. El sabio sabe que puede decirle a un hijo, ¿no? No vales nada, o sentarse con el hijo y decirle, hijo, yo sé que puedes hacerlo mejor, ahorita estás perezoso, pero yo sé que si te esfuerzas puedes hacerlo mejor, ¿sí? Y un resultado va a traer frustración y otro resultado va a traer rabia, ¿sí? Bueno, obviamente va a traer rabia. El último resultado puede traer motivación. Entonces, ¿cuántos no dicen, es que yo no sabía cómo decirlo, ya me tenía cansado o ya me tenía harto, ¿no? Hermanas, la necedad a eso nos lleva a explotar, nos lleva a ofender, nos lleva a decir cosas que no deberíamos de haber dicho. El sabio no explota como si fuera un animal enfurecido, ¿sí? El sabio se calma, es capaz de dejar a uno hasta que le griten y luego, ya cuando está tranquilo, contestar sabiamente, ¿no? Porque el sabio tiene dominio propio. Así que, hermanas, busquemos la sabiduría. A todas nos falta, ¿verdad? Esta cualidad. Nadie puede decir que ya es sabia, ¿sí? Tenemos mucho que aprender todavía de nuestro Señor Jesús, quien siempre actuó con sabiduría. Pero la misma palabra, por ejemplo, en Santiago 1:5, ¿no? Nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que bueno, esforcémonos en desarrollar esta cualidad en nuestra vida, sabiendo que Dios nos va a fortalecer, ¿sí? Él nos va a guiar para hacerlo. Y bueno, aquí les dejamos las siguientes preguntas para que las meditemos y las comentemos en nuestro discipulado. ¿Qué tan necio y qué tan sabio me considero? ¿Aplico lo que he aprendido? ¿Reconozco que necesito crecer en sabiduría? ¿Comprendo la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Tengo temor de Dios en mi vida? ¿Lo obedezco? ¿Soy una persona que guardo silencio para escuchar a los demás? ¿O soy una persona que me esfuerzo en tener la palabra, en hablar más fuerte que otros, interrumpo, presumo que sé mucho? ¿Soy una persona honrada o deshonrada por mi testimonio? ¿Acepto y atesoro la corrección? ¿Amo al que me corrige? ¿Valoro el amor que muestra esa persona hacia mí al corregirme? ¿Busco consejo cuando los problemas comienzan o solo cuando ya estoy al borde del precipicio? En ocasiones me he encontrado pagando las consecuencias de mi necedad. ¿Soy humilde para seguir aprendiendo de otros?
Soy un hijo ejemplar que alegro a mis padres, o mis padres lloran y se preocupan al ver mi vida, mis malas decisiones o mi vida inestable. Soy una persona que administro sabiamente lo que Dios me da, o todo lo que recibo lo disipo o despilfarro. Son mis conversaciones sabias, edificantes, acercan a otros a Dios, o solo busco entretenerme al pasar tiempo con otras personas. ¿Soy alguien que tomo con seriedad la vida cristiana o esos temas me aburren? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Son personas que siguen a Jesús o son personas que van en contra de Él? ¿Soy alguien que me aparto de la tentación o alguien que juega con ella pensando que soy fuerte? ¿Soy alguien que me controlo cuando algo me enoja o alguien que da rienda suelta a la ira? ¿Sé cuándo hablar y cuándo callar? ¿Busco el momento correcto para hablar y las maneras correctas para hacerlo? Entonces, hermanas, que Dios nos quiera dar de su gracia para examinarnos y ver si somos necias o somos sabias, ¿verdad? Y si somos necias, busquemos arrepentirnos, pidamos perdón al Señor, empecemos a vivir conforme a su voluntad, pidamos cada día a nuestro Señor sabiduría, que Él nos las va a dar, ¿verdad? Acompáñenme a orar, vamos a despedir este tiempo de esta manera. Padre, gracias te damos por este día, Señor, por esta oportunidad que tú nos estás permitiendo tener, Señor, de estudiar tu palabra, de entender, Señor, esta cualidad de carácter de la que tú nos enseñas, Señor, que es la sabiduría. Dios, gracias porque pues muchas veces, Señor, nosotros nos damos cuenta a través de tu Espíritu que hemos sido necias, Señor, que hemos actuado y hemos vivido de maneras que no te hemos agradado a ti, Señor. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, y que nos ayudes para que realmente podamos vivir esta cualidad y reflejar tu carácter, Señor, a través de nuestras vidas. Te pedimos sabiduría, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a responder de manera sabia, hablar de manera sabia, actuar de manera sabia, Señor, que esa sabiduría de lo alto tú nos las puedas dar, Señor, en tu gracia, y que verdaderamente, Señor, podamos vivir una vida íntegra, una vida ejemplar, a través, Señor, de tener esta cualidad en nuestras vidas. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, y yo te pido que cada una de mis hermanas que va a escuchar este tema, Señor, tú le redargullas, le ayudes a examinar su corazón, Señor, y nos ayudes también, Padre, para que podamos llevar a la práctica, Señor, esta palabra que hemos escuchado. Te damos gracias esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.